Entrega 8. Soy Procristo, el hombre que habla con Dios. Comenzaré mi serie de entrega exponiendo mentiras bíblicas o explicando misterios verdaderos bíblicos. El Hijo de Dios no fue crucificado. Esta es una mentira bíblica. Este artículo lo escribí en mi blog Anticorrupción el 22 de junio de 2016 a las 12:54 horas. Este escrito tiene por fin desenmascarar los variados ritos y simbolismos paganos de los falsos arrepentidos, de todas las religiones que se dicen cristianas, particularmente de los que hacen la señal de la cruz para ser vistos como hombres o mujeres creyentes cuando pasan por el frente de una iglesia o de un crucifijo, a los embaucadores que utilizan la cruz para simbolizar que en tal iglesia hay cristianos verdaderos. Algunos se preguntarán qué tiene que ver este escrito con el giro de blog La Corrupción. Respondo, muchísimo. La religión es una formidable máquina de hacer dinero para los pastores y sus secuaces. No pagan impuestos, dirigen fundaciones que reciben dinero de todos los chilenos y son un gran aparato propagandístico político de los gobiernos seculares. Llaman a permanecer respetuosos ante la injusticia y abusos del Estado y de los empresarios. Los verdaderos cristianos saben que Yeshua, o Jesús, el Hijo de Dios, desafió al corrupto poder romano y el poder de los soberbios maestros religiosos. Un verdadero cristiano no tiene posición política contingente y luchará con inteligencia contra las injusticias sin causar daño en las personas ni en el mobiliario público. El campo de acción de un verdadero cristiano es dirigido donde ninguna autoridad llega, a la conciencia humana. Dios y su Hijo Yeshua, a quienes sirvo con toda mi mente y alma, no necesitan de estas manifestaciones paganas que apartan a la humanidad cada vez más de nuestro Creador. Los verdaderos hijos de Dios, los que sirven al invisible, saben que no sirven en vano. Sienten los favores y la presencia de Dios en todos los actos de su vida. Los que confían como niños cuando dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Primeramente me referiré a los exégetas bíblicos, individuos que estudian la Biblia. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La palabra eisegesis significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis es el intento de ver el texto objetivamente, mientras que la eisegesis implica una visión interpretativa y subjetiva que en algunos casos antojadizo puede llegar a intercambiar los escritos, como sucedió en la Biblia. Seguidamente me referiré al asesinato de Yeshua, el Hijo de Dios. Los exégetas cristianos han determinado que el instrumento de ejecución nunca fue una cruz, fue un estauros. Esa palabra significa madera, leño, estaca, palo o árbol. Siendo esto cierto, las cruces que exhiben las iglesias llamadas cristianas, las cruces de los cementerios católicos, las cruces de los rosarios, las cruces de la solapa de los religiosos, los que hacen de la señal de la cruz, son símbolos sin ningún valor ni poder. Son simplemente la consecuencia errónea de los eisegetas o falsos maestros y pastores que tergiversaron las escrituras. Retrocedamos en el tiempo. Hace aproximadamente 2000 años, más precisamente 2037 años, contados desde hoy día, en esa época todo lo que se construía en madera labrada se unía mediante ensambles bastante imperfectos, dado que no había instrumentos como formones de acero para realizar cortes o perforaciones de buena calidad. Es posible que muchos de estos ensambles se realizaran con el uso del fuego, es decir, quemando controladamente una parte de la madera y aislando la otra del calor para luego retirar la parte quemada.
en ocasiones con uso del torno rudimentario para producir tarugos o partes redondeadas. Lo anterior supone entonces que se podía unir trozos de madera con remaches de metales blandos, para lo cual la madera tenía que ser previamente perforada con la misma técnica de calor y luego introducir un trozo de metal en los orificios y mediante golpes con otro objeto de metal más duro, deformarlo para construir una especie de cabeza de remache, de modo que las piezas quedaran unidas. Esta técnica era milenaria, por lo tanto se supone que fue utilizada para realizar las puertas del templo, un trabajo arduo y lento y además muy caro. De la misma manera, las naves eran construidas con esta técnica. Es claro que esta técnica nunca utilizó el hierro, sino aleaciones de metales blandos como el bronce, mucho más resistente a la corrosión salina. El hierro no habría soportado meses sin antes oxidarse. Las ejecuciones de criminales eran muy comunes en esa época. Por lo tanto, los romanos no fabricaban cruces o instrumentos de ejecución labrados, las que resultarían muy caras para el imperio, cuyas autoridades no estaban dispuestas a gastar ni medio denario para ejecutar a los delincuentes. Pues bien, se han encontrado huesos humanos atravesados con clavos de hierro, pero datan de fechas avanzadas no menores a 300 años en el que se asesinó a Jesús. Según lo que explico, para este hecho tan trascendental, el asesinato del Hijo de Dios, encontramos varias falsedades en las Biblias actuales insertadas por los exégetas, tergiversadores de la Biblia. Razonemos de la siguiente manera. Si se hubieran fabricado cruces, se tendrían que haber solicitado los servicios de un carpintero connotado, como el propio José, el padre terrenal de Jesús. Y el buen José nunca hubiera construido instrumentos para asesinar, menos si se trataba de su hijo. Si se hubiera construido cruces tan caras, significaba que esas cruces estaban ya instaladas para ejecutar a los criminales, y no se hubiera construido cada vez que se necesitaba. Por lo tanto, Yeshua no debería haber llevado la cruz, salvo si en la oportunidad llevó un palo o tronco de árbol a cuesta. Estas cruces imperiosamente deberían haber estado construidas, ya que estamos hablando de una zona del planeta muy árida, donde los árboles de gran tamaño son escasos. Lo anterior, árboles escasos y además trabajos lentos y caros, lleva a suponer que el tronco de la cruz se reutilizaba. Por lo tanto, el instrumento de ejecución aplicado a Yeshua ya había sido utilizado antes. La diferencia es que en esta oportunidad el asesinato de Yeshua debía ser lo suficientemente planificado, intimidante y ejemplificador, obligando a llevar a cuesta el arma que lo ejecutaría. Ahora bien, debe quedar claro que nunca fue una cruz, pero para seguirle el juego de la farsa a los religiosos, supongamos que fue una cruz y que el asesinato fue tan planificado por los que deseaban su ejecución que es altamente probable que los propios fariseos y saduceos incluso hayan destinado dinero del propio templo para mandar a construir la cruz. Cuestión que dejaría muy mal parados a los seguidores de la ley mosaica, es decir, el dinero de Dios fue utilizado para el asesinato. Muchas personas han clavado un clavo. Debieran saber que para que entre un clavo en la madera, tiene que ser acerado, hierro tratado, y el martillo debe ser lo suficientemente resistente para que no se rompa en el proceso. Un clavo de hierro fundido sin tratar térmicamente se quiebra a los pocos golpes. Un clavo de bronce podría traspasar un hueso o la carne, pero jamás la madera. Si además agregamos que los árboles de esta zona son de madera muy dura y densa, como lo es la acacia, por ejemplo, pues bien, señores religiosos, si bien es cierto que la técnica de endurecimiento de los metales surgió en India y Sri Lanka 300 años antes de Cristo, esta técnica de producción de metales de dureza significativa jamás se pudo producir un clavo de diámetros y longitudes que permitieran entrar por medio de golpes en la madera. En la época de Yeshua aún no se había inventado el clavo. Una extraña curiosidad dentro del conocimiento humano. No hay trabajos escritos ni pruebas de cuándo aparece el clavo en la historia humana, ni siquiera en Wikipedia.
los clavos de la crucifixión por siglos ignorados o no tenidos en cuenta en la falsa historia bíblica, un investigador serio se habría preguntado qué sucede anatómicamente al perforar un sistema biológico vivo estresado por la tortura, como era el caso, en una zona medianamente vascularizada, como lo son las manos y los pies. A los pocos minutos, este ser habría perdido el conocimiento por la falta de presión sanguínea, porque la presión interna habría ido en descenso por la pérdida del plasma sanguíneo. Pregunta para los dogmáticos pentecostales, para los torcidos testigos de Jehová, para los paganos católicos, para los del